castellà, i després les preguntes, si les voleu preguntar en català, cap problema. D'acord? Venga, buena nit. Bueno, primero felicitar a Moraván Andorra, que evidentemente ha sido merecedor y dominador del partido. Y bueno, la valoración de nuestro partido es que cuando las cosas se tuercen, pues siempre se pueden torcer más. Veníamos de Atenas hace menos de 48 horas, un viaje largo, a jugar con 7 jugadores y en los 5 primeros minutos se rompe Marcus, con lo cual me agradecido al esfuerzo de los chicos. Evidentemente no hemos hecho nuestro mejor partido, pero también hay que destacar el enorme acierto que ha tenido Moraván Andorra, por ejemplo, en la línea de 3 puntos, con ese 15 de 27 tiros, que es un porcentaje muy alto. Mucho esfuerzo de los chicos, 5 jugadores jugando más de 31-32 minutos. Bueno, ahora todos son nubarrones, ahora todo está oscuro, pero siempre sale el sol, con lo cual, jugadores, ya les he dicho, cabeza alta, a estar juntos, y esto es muy largo y queda mucho. ¿Preguntas? Muy buenas tardes, Ricardo Vega, director para Radio Vitoria. Yo no sé si esto incluso se puede considerar un partido de baloncesto, entiéndeme, ¿no? Tener que afrontar así, en estas condiciones, un partido para mí. Te lo preguntaba hace 48 horas, pero hoy se ha recrudecido todo. Lógicamente el equipo, el club, no proyecta la mejor imagen, ¿no? Presentándose a jugar así. Sé que se han juntado muchísimos factores, pero ha sido bastante duro de ver desde fuera. No sé cómo lo habéis vivido por dentro. Bueno, es una situación evidentemente anormal, que se han producido muchas coincidencias. No sé cómo se ha visto de fuera. Si tú lo has visto duro, pues imagínate los chicos cómo lo han vivido y cómo estamos viviendo esta semana. Bueno, esto cambiará seguro. Ahora esperar pues que Marcus sea poca cosa. Vamos a ver si Chima mejora, que hoy no iba a jugar. Y esto sigue. Si hay 6 jugadores, pues hay que jugar con 6 jugadores. Si hay 7, 7. Si hay 8, 8. Y llegará un momento que habrán más jugadores y el equipo pues irá hacia adelante. Lo de Marcus, que supuestamente es alguna espalda, que ha sido un golpe, ha sido un mal gesto. Bueno, estaba totalmente contracturado. Vamos a ver cuando se enfríe, cuando se le valore más concienzudamente, a ver qué hay. Sí, John, ha sido una semana complicada para todos, ¿no? Hablábamos hace 48 horas sobre todo esto, pero todo lo que se está comentando apuntaba que este iba a ser tu último partido como entrenador de Baskonia. Yo no sé si hay alguna noticia al respecto, si te apetece comentar algo, si es el momento, si no es el momento. No, es que no, yo no sé nada. ¿Nadie te ha comunicado nada por parte? Yo no he hablado con nadie. Llevamos una semana ocupando portadas y haciendo la misma pregunta. Y yo te vuelvo a repetir lo mismo, yo no sé absolutamente nada. Y hasta que no suceda, lógicamente, no te vas a pronunciar. Yo no, es que no puedo avanzar una cosa que no sé si va a pasar. Que la dais todos por hecho, tendré vuestras fuentes, pero yo, que estoy ahí dentro, yo no sé absolutamente nada. Por tanto, ¿tú piensas en futuro? ¿Piensas en el partido? Yo ahora me voy a Barcelona, intentar animar a los chicos que están hechos polvo, mentalmente y físicamente. Mañana llegaremos a las 2 y pico, las 3 a Vitoria, descansar, y el martes pues a preparar el partido de Partizan con los que estemos. Es que no hay otra. Futuro no lo leo. Entonces, tranquilidad. Hola, Joan. Benvingut a casa. Dóna la sensació que poc més es podria fer, no? Per la vostra part, tenint en compte tot el que ha succeït avui. Sí, però tampoc no li vull restar cap mèrit al partit que ha fet el Moraván. Ells han jugat un molt bon partit, han jugat amb encert, han trobat... han aprofitat molt les nostres errades. Hi ha hagut un moment al tercer quart que semblava que entràvem, però bueno, no hem tingut la capacitat de seguir estant sòlids. I l'equip ha lluitat, però evidentment l'equip està en una situació mentalment dura perquè
tot el que ens envolta i totes les baixes que tenim, evidentment, doncs els nanos ho pateixen i hem d'estar forts per superar això. No hi ha una altra. Hola, bona nit, cap a l'entorn esportiu. Preguntar-te dues coses. La primera, com ha estat tornar a la Bombonera, i suposo que una complicada, com a mínim l'ovació que t'has endut deu ser una cosa que deu agradar. I preguntar-te també per aquest Morabanc i per aquest joc exterior que té. Dóna la sensació que quan no ha sigut Montero, ha sigut Borg o Colle, no sé, des de l'altre cantó, des de l'equip rival, com es veu en aquest sentit de tenir un equip tan coral amb tanta capacitat d'anotar? Bueno, tornar a la Bombonera per mi és tornar a casa, ja ho sabeu. Jo veig un Morabanc fort, veig un Morabanc amb molt de talent, amb molta capacitat d'anotació en la línia exterior. Crec que és un equip ben fet i un equip que pot fer molt bones coses al llarg d'aquesta temporada. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit, benvinguts a la defensa del Morabanc Andorra, Nacho Lezcano. Nacho, una valoració primer del partit. Bueno, muy contento por haber ganado hoy. En principio no esperábamos un partido nada fácil porque sabíamos que Baskonia venía con bajas, muchas bajas, no tantas como al final han sido, y estos partidos normalmente se vuelven peligrosos, ¿no? Porque bueno, el equipo rival quizás con poco que perder, aunque sea Baskonia en este caso, nos podía haber complicado muchísimo la vida, y afortunadamente hemos sabido jugar el partido no siempre, pero hemos jugado mucho rato con la paciencia que requería el partido para hacerles daño, para cansarles, y yo creo que hemos jugado muy bien desde el principio, con algunos altibajos, pero en líneas generales muy sólidos. Es verdad que nos hemos encontrado con un Baskonia que venía muy castigado, ¿no? Demasiado, con pocos efectivos. Encima pues se le lesiona a Howard, ¿no? Y ya era un poco la gota que colmaba el vaso. Pero bueno, contento por todo el mundo, contento por los chicos, por el club, por los aficionados, por todos, porque nos hemos merecido ganar, ¿no? Sean las circunstancias que sean. ¿Preguntas? Nacho, més enllà de la victòria, què és el que més t'ha agradat avui? Hem vist que la línia 3 per exemple està molt bé, a nivell de percentatges. Demanar-te també a títol particular que agrada el Somongi, que cada vegada el veia millor, no? Que cada vegada està creixent més, i més tenint en compte la lesió de Rafa. Una miqueta comentant més enllà de la victòria, què és el que més t'ha agradat? Bueno, me gustan los minutos buenos nuestros, son muy buenos. Jugamos muy bien al baloncesto, compartimos el balón, buscamos siempre la mejor opción y lo estamos haciendo bien ya en bastantes partidos, ¿no? Quitando los dos primeros, yo creo que el resto, incluso hemos tenido tiros abiertos que hemos fallado, y en líneas generales estamos jugando con los mismos principios que teníamos la temporada pasada, y eso me gusta, ¿no? Que los jugadores nuevos pues se mamen un poco estos principios y los hagan suyos también. Tenemos una gran tarea ahí por delante, ¿no? Porque se nota pues que Tyson estuvo fuera, se nota que ya Montero acaba de llegar. Yo creo que eso también me hace pensar que si seguimos una buena línea, pues iremos creciendo, ¿no? Que es muy importante. Hola, Nacho, preguntar-te, no sé si tot i el partit d'avui et dona la sensació que encara no hem vist la millor versió de l'Adam, o no la sensació que encara té marge de millora aquest equip? No, ya te digo que ha habido momentos muy buenos, que han sido bastantes, pero ha habido momentos malos también. O sea, no hay que esconderlo, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que ser conscientes de eso para crecer y mejorar. Muy buenas tardes. Hola. En directo para la victoria, enhorabuena por la victoria de hoy. Gracias. Te voy a preguntar por Baskonia, porque lógicamente hoy ha encarado el partido en una situación que muy poquitas veces se ve en el baloncesto profesional. ¿Cuesta encarar un partido, en este caso para tu equipo, sabiéndose tan superior numéricamente de inicio? Bueno,
yo creo que una de nuestras características principales, no solamente de este año, sino del año pasado también, es el mostrar respeto, mucho respeto siempre por el rival. Y en este caso, joder, si no respetas a Baskonia, o sea, al final estás jugando contra un equipo de Euroliga, ¿no? Vengan como vengan. Al final son jugadores que juegan Euroliga, aunque jueguen 5, 6, 7, son jugadores que juegan Euroliga. Si no tienes respeto por este tipo de jugadores, pues no vas a respetar a nadie. Y sabíamos que venían mermados y sabíamos de la dificultad de este partido en concreto en esta situación. Muchas veces casi mejor jugar contra todo el equipo que contra 7, 8 jugadores que van a jugar con confianza, que muchas veces van a jugar fuera de posición, que lo que has preparado durante la semana puede no valer, que te pueden hacer una zona que quizás no esperas, o bueno, pues cosas de este tipo, ¿no? Y que pueden jugar con más confianza sabiendo que van a jugar 30 minutos por cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues éramos conscientes del peligro y yo creo que lo hemos hecho bien en el sentido. Hemos tenido una defensa sólida, sabiendo lo que quería. No nos han hecho una sangría en el rebote, nos han corrido, que era algo que no queríamos que sucediera, pero tampoco una barbaridad, y luego hemos sabido jugar contra una defensa incómoda de cambios que requería mucha paciencia, ¿no? Y en ese sentido, contento. Una altra pregunta, Nacho. La primera donant per Jan Montero, que l'hem vist avui sortir d'inici, que té bastants minuts, una miqueta com l'has vist, que és el seu primer partit. I la segona donant per Tyson i Nacho Llobet, que hem vist que tenien alguna molèstia, no sé si a res greu, si cal aminar-se. Bueno, Tyson ya lo has visto cómo lo han sacado, ¿no? No hace falta que te cuente nada. No, Nacho ha sido situación puntual. Hay días que jugará más, días que jugará menos, como todos, ¿no? Tenemos 12 jugadores o 13 cuando esté Rafa que puede jugar, y habrá días que uno juegue más, uno días que juegue menos, sin más, cuestiones técnicas. Y Jan está empezando, está entrando en el equipo. Todavía tiene que conocer mejor a sus compañeros, tiene que conocer mejor lo que hacemos. Se ha visto la calidad que tiene, pero hay que poner esa calidad en el contexto de Moraván Andorra ahora mismo. Nacho, preguntarte también por Felipe, porque la sensación es que Marin está en su mejor momento y no sé cómo estás viendo a Felipe Durán. Yo sé que a lo mejor va a tener un partido un poco más complicado, pero así en el tramo final sí que está un poco más liberado. Bueno, yo estoy muy contento con todos en general, pero si hablamos de los pivots, pues también con todos, ¿no? Hoy Andrich ha hecho un partidazo. Ha fallado en la primera parte, pero en la segunda esos tiros que ha tenido los ha metido. Y ha estado inteligente en defensa y ha sabido leer el partido. Felipe, yo creo que le han dado mucha cera y él ha aguantado. Bueno, sigue siendo un valor muy importante para nosotros. Yo creo que en líneas generales estoy muy contento también con Nacho, también con Tyson, con todos los pibos, con todos en general, pero si hablamos de los pibos estoy muy satisfecho con ellos. Muchas gracias. Gracias.